irnos. Y quiero compartirles un estudio. En estos días hemos estado con Marcos. Marcos es una carta paulina. Sí. Amén. No, es un evangelio. Marcos es un evangelio. ¿Conocemos cuántos evangelios, hermanos? 4 evangelios. Alvarito, vamos a poner. El Espíritu Santo revela a 4 personas diferentes escribir los evangelios. El Espíritu Santo pone en el corazón de esas personas escribir, ¿verdad? Y muchas veces leemos los evangelios y nos parecen historias. Nos parecen historias y a veces vemos que algunas historias se repiten en uno y en otro. Pero es importante como cristiano entender muchas veces la simbología y cómo el Espíritu Santo actúa. Creo que hay problemas técnicos. Bueno, vamos a dar un tiempito. Y entonces tenemos estos 4 evangelios que tienen sus cosas en común y algunos tienen otras cosas que son diferentes, que son exclusivas de cada evangelio. Pero para mí me asombra el poder ver cómo, aparte que fueron 4 personas diferentes, 2 que eran discípulos y dos que no fueron apóstoles, cómo el Espíritu Santo logra entrelazar y lograr una armonía en medio de estos evangelios. Alvarito. Ahí estamos. Vamos a estar estudiando sobre Marcos. Vamos a ir al primer. Aquí tenemos este cuadro, porque quiero, antes de comenzar a hablar de Marcos, darles una pequeña información de cómo está estructurado los evangelios. Tenemos los evangelios, tenemos un destinatario. Cada escritor hace el evangelio de acuerdo a un lugar diferente. Mateo escribe a los judíos. Marcos escribe a los romanos. Lucas a los griegos y Juan para el mundo. Cada evangelio es diferente. Mateo le escribía a los judíos que tenían una idea diferente sobre Dios. Y Marcos lo hace de otra forma. Pero nosotros tenemos la bendición de que podemos leer y podemos entender cada una de ellas. El símbolo. Mateo lo identifica como el león de la tribu de Judá. Marcos como el buey. Decía el pastor que él tenía problemas con eso, de que mentaban a Jesús como el buey, ¿verdad? Lucas lo identifica como el hombre y Juan como el águila. Esto no es casualidad, porque resulta que estos símbolos están también presentes en la revelación de Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis están estos símbolos. Entonces no es que a ellos se les ocurrió o fue que ellos inventaron y dijeron, bueno, a mí yo le voy a poner ahí que es el león de la tribu de Judá. No, el Espíritu Santo los iba guiando a cada uno. Para Mateo, Jesús es el rey. Era el rey esperado por el pueblo judío porque era escrito a los judíos. Y él lo representa como el rey. El pueblo judío lo entendía así. Marcos, como el siervo. Marcos le escribe a los romanos y entonces su enfoque es como aquel que viene a servir, como aquel que viene a prestar un servicio.
Para Lucas Jesús es el Hijo del Hombre. Y para Juan es el Hijo de Dios. Tenemos una porción exclusiva. La porción exclusiva es aquella parte que no está en nosotros evangelios. O sea, cada evangelio comparte algunas cosas. Tenemos 3 que son sinópticos y uno que no. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que tienen muchas cosas en común. Mateo tiene un 42% exclusivo. Hay un 42% que no está en los otros evangelios. Marcos tiene un 7% de exclusividad. O sea, tiene un 93% que comparte con nosotros. Lucas tiene un 54% de exclusividad. Y Juan, que es el que más tiene, que es el más exclusivo, tiene un 92%. Alvarito, como les digo, todos estos símbolos, los símbolos que vimos del león, el buey, el hombre, el águila, están presentes estos símbolos en Apocalipsis. Por si quieren apuntar, Apocalipsis 4:7. En 4:7 van a encontrar cómo nos habla de estos símbolos. Es parte de lo que el Espíritu Santo trabajaba en cada uno. Porque, hermanos, yo no sé ustedes, pero usted pondría en duda que los evangelios no son escritos por medio del Espíritu Santo. Cuando hay armonía, cuando hay tantas cosas en común. Vamos a ver sobre el autor. Nos dice que comparativamente se sabe poco. Hay poco dentro de los mismos evangelios, dentro del mismo Marcos, que nos indique que Marcos lo escribió. En ninguna parte del libro se le menciona por el nombre. La tradición lo identifica como Juan Marcos. La tradición, o sea, los relatos, lo que se escuchaba. En Hechos 12:12 nos dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 12:25 nos dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 13:5 nos dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Colosenses 4:10 nos dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí nos damos cuenta que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, que era familia. Hechos 13:13 nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Marcos andaba ahí con Pablo y con Bernabé, que era su tío. Hizo algunos viajes, pero en algún momento se aparta del grupo. En algún momento pareciera que tuvieron una discusión que terminó en buenos términos y se aparta. Viaja a Jerusalén y entonces comienza una relación con Pedro. Comienza a caminar con Pedro, comienza a interactuar con Pedro. Alberto, la que sigue. Y es aquí, dice que existía la misma relación entre Marcos y Pedro que tenía Pablo con Timoteo. Hemos hablado mucho y hemos escuchado mucho sobre Pablo y Timoteo. Es más, uno oye en las iglesias gente que tienen un liderazgo y dicen: ocupo hacerme un Timoteo. ¿Han escuchado ustedes eso? Pero resulta que nos dicen que tanto
Pablo y Timoteo tenían la relación igual a la que tenía Pedro con Marcos. Yo me lo imagino nada más a Marcos caminando con Pedro y Pedro relatándoles todo lo que conocía del Señor, todo lo que él había aprendido de Jesús, contándole lo que había hecho, los milagros, contándole todas estas cosas. Existe una correlación entre los hechos. El mensaje que está en Hechos 10:43, que es un discurso, el discurso de Pedro, cuando se analiza, hay una armonía en la forma en que está escrito. Hay una armonía en la forma en que está escrito con el Evangelio de Marcos. O sea, el Evangelio de Marcos lleva una armonía de escritura, la forma muy parecida a como está esto en Hechos 10, 34 y 43. La iglesia primitiva atribuyó la autoridad apostólica, o sea, la iglesia primitiva decía que el Evangelio de Marcos tenía una autoridad apostólica, que creían que había sido escrito, que parecía que había sido escrito por un apóstol. El punto 4, por eso se referían a él como el Evangelio de según San Pedro. Claro, Marcos había caminado con Pedro. Marcos caminaba ahí durante días escuchando, me imagino que escribía. Y entonces se dice que este Evangelio, posiblemente, aunque lo escribió Marcos, fue influenciado por Pedro. Alvarito, el que sigue. La fecha y lugar de composición. Hermanos, usted dirá, bueno, este mensaje hoy está un poco raro. Es que es bueno que sepamos, que entendamos a veces ciertas cosas que están ahí para poder entender el Evangelio. Hoy hemos aprendido que el Evangelio fue escrito para los romanos, que posiblemente es el Evangelio de Pedro, y dice que imposible una fecha exacta. Se estima entre el año 50 y 70, ¿verdad, pastor? 70, por ahí anda. Fue el primer evangelio que se escribió. Es más, algunas teorías dicen que los otros evangelios, el de Mateo y el de Lucas, copiaron de él. Pero es difícil de creer porque estaban vivos gente que habían estado ahí, que eran testigos del tiempo de Jesús. Entonces posiblemente no copiaron. Nosotros creemos que el Espíritu Santo reveló a los corazones, a las mentes de estos hombres, y estos evangelios fueron escritos. La evidencia externa y la evidencia interna concuerdan que su composición fue en Roma. La evidencia interna son las alusiones literarias, o sea, lo que se escribía en el momento. Perdón, la externa es el testimonio de los escritores de la iglesia primitiva. Y la evidencia interna, las alusiones literarias y el estilo. Alvarito, el que sigue. Marcos es el evangelio de la acción. O sea, vamos a encontrar en Marcos ciertas características que no están en los otros evangelios. Porque ya vimos que Mateo nos enfoca a Jesús como rey, como el Mesías, pero Marcos nos lo enfoca como el siervo. Y entonces nos dice que es el evangelio de la acción. Dice que la palabra griega euteos se traduce como inmediatamente, al momento. Aparece 42 veces.
Nos dice en Marcos 1, del 29 al 45. Nos dice lo siguiente: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron a ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. La acción, inmediatamente, en el momento, en el instante, Dios oró y se sanó. No oró y esperó una semana. Marcos nos hace el enfoque de los milagros de Jesús de esta forma. Él oraba y inmediato sanaba. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos. Y no dice que duró días para sanar a la gente. Nos dice que sanó a muchos, o sea, en el momento que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándose le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincado de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Es el evangelio de la acción. Vemos muchos milagros dentro de este libro, pero vemos la acción, era rápido. Y esto también, a pesar de que es un estudio bíblico, me lleva a mí a la conclusión de que muchas veces queremos dejar todo para mañana. A veces nos quedamos dormidos como iglesia y decimos: hay que orar porque está sucediendo algo, pero estamos ahí quieticos. Hay que esperar el momento para orar. Algo que a mí, y lo comparto aquí a ustedes, no porque esté el pastor aquí, pero a mí me ha impactado, es que el pastor también tiene acción. Creo que el Señor le ha enseñado al pastor bien, porque han venido circunstancias, problemas dentro de la iglesia, y alguien dice: hay que orar, y el pastor dice: vamos a hacerlo. Jesús hacía las cosas en el momento, en el instante. No esperaba, no había tiempo para hacerlo después. Pero nosotros como iglesia muchas veces dejamos todo para después. Comenzamos a tener problemas, y pongo mi ejemplo, a tener problemas de salud por la mala alimentación, y hasta que está el problema comenzamos a actuar. Hasta que está ya usted con la soga al cuello comienza a actuar. No lo hizo antes. Pero Jesús actuaba en el momento, hacía las cosas en el momento. Nos enseñaba esa inmediatez. El punto 2 nos dice que es el evangelio de los detalles gráficos. Marcos 1:13 nos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles que le servían. Nos da todo el panorama. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién lo estaba tentando? El detalle gráfico. Podemos montar toda una película en nuestra mente de lo que sucedía en el momento. Así es el evangelio de Marcos. Marcos 13:13 nos dice: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Nos abre el panorama, nos indica cuál es la acción, el movimiento que hay. Y podemos tener la claridad. A veces en otros evangelios solamente nos relata lo que sucedió. En un evangelio podemos leer, sanó un ciego. Pero en Marcos nos va a decir, y el ciego lo buscó, imploró por él, le pidió, y Jesús levantó su mano, lo miró, tocó sus ojos. Marcos nos abre el panorama de lo que está sucediendo. Marcos 9:3 nos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Puede haber dicho nada más que estaba ahí con Pedro y con Jacobo y Juan y que tuvo la transfiguración. Pero nos relata todo, nos dice que resplandecía, que era tan blanco que no había alguien que pudiera lavar la ropa, ni con iris. Nos muestra el panorama completo. El Evangelio de Marcos nos da eso, esos detalles gráficos que otros evangelios no nos dan. Es el Evangelio de los milagros. Es el más corto. Marcos es el Evangelio más corto. 16 capítulos tiene solamente. Pero hay 21 milagros en 12 capítulos. Solo del capítulo 12 al 15 nos habla de la pasión y crucifixión. 21 milagros. Ningún otro evangelio se enfoca y nos dice toda esa cantidad de milagros. Recordemos que Marcos estaba escrito para los romanos. A los romanos, si Marcos les hubiera hablado de Jesús como rey, no lo hubieran entendido. Pero les habla como el siervo. Les habla como aquel que viene a servir, que viene a dar, para que los romanos lo pudieran entender. Lo enfoca de esta manera. Y entonces relata que hizo 21 milagros. Claro, los romanos no se iban a impactar porque era el rey de reyes y el señor de señores. Pero sí se impactaban a ver que era un hombre que hacía milagros. Que era un hombre que hablaba y alguien se sanaba. Que era un hombre que extendía su mano, tocaba a alguien y era sanado. Que era una persona que decía, ve a tu casa ya porque ya está sano. Y pasaba. Marcos nos da ese enfoque del hombre que vino para servir. Somos reflejo de Jesús nosotros. Tenemos que ser como Cristo. ¿Será que pasan milagros en nuestras vidas cuando compartimos? ¿Será que no solamente no somos de acción, sino que tampoco se mueve la mano de Dios en nuestras vidas? El Evangelio de Marcos tiene más interés en lo que hacía Jesús que en lo que decía. Vamos a encontrar en otros evangelios el énfasis en las palabras de Jesús. Pero aquí encontramos el énfasis en lo que Jesús hacía. En lo que Él proyectaba a las demás personas, lo que las personas sentían cuando Jesús estaba. Punto 4. Es el evangelio de las reacciones personales. Marcos nos enseña cómo la gente se impactaba con Jesús. Marcos nos enseña cómo la gente vía a Jesús. Y también nos enseña algunos gestos y cosas que Jesús hacía.
Se me olvidó contarles que también el Evangelio de Marcos solamente tiene 4 parábolas. Tiene muy poquitas parábolas. Marcos 1:27 nos dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? La gente reaccionaba. Marcos nos enseña que la gente reaccionaba, que la gente se asombraba ante lo que Jesús hacía. Pero también, hermanos, en el 2:6, en Marcos 2:6 vemos que también lo criticaban. También había reacciones en contra. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pero también había gente que tenían miedo. Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenemos estos 4 puntos. Es el evangelio de la acción, es el evangelio de los detalles gráficos, es el evangelio de los milagros y es el evangelio de las reacciones personales. Marcos, como les digo, es escrito para los romanos. Cada evangelio está escrito para un pueblo diferente, pero nosotros tenemos la ventaja que el Espíritu Santo está en nosotros y podemos leer los 4 y entenderlos y complementarlos. Pero cuando sabemos por qué este es diferente a este, por qué este relata la historia con más detalle, por qué este relata la historia con énfasis en lo que Jesús decía, por qué este es con el énfasis en la palabra, podemos entender con más claridad qué es lo que Jesús hacía. Yo no sé si usted alguna vez se había puesto a pensar por qué de un evangelio a otro a veces cambian las cosas. ¿Por qué un evangelio nos relata una historia de una manera y el otro de otra forma? Y no sé si usted ha pensado que sería que está equivocado o sería que es otra historia diferente. Pero el Espíritu Santo así lo quería porque eran para diferentes pueblos. Lo importante es que hoy en día usted tiene la opción de estudiarlos, la opción de poder tener la vida de Jesús en sus manos y ver la amplitud, ver a Jesús como el Rey, ver a Jesús como el siervo, ver a Jesús como el Hijo del Hombre y ver a Jesús como el Hijo de Dios. En esta mañana yo lo motivo a usted para que usted agarre su Biblia todos los días y pueda leer, pueda estudiar. Queremos empezar, posiblemente, pastor, vamos a empezar estudios bíblicos. Queremos empezar estudios sobre libros. Así que quiero motivarlos a que usted pueda venir entre semana, a llenarse de estos estudios, a poder aprender. Para mí ha sido muy gratificante porque se me ha abierto el panorama de muchas preguntas que tenía y que he podido tener respuestas. Alvarito. Filipenses 2, 7 y 8 resume casi el libro de Marcos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Resume casi lo que es Marcos. Marcos nos muestra a Cristo como el siervo, como el buey, ¿verdad? Como el buey. El buey que no es igual un buey a un toro. ¿Ustedes qué creen? Es diferente. El buey le ponen el yugo, le ponen la carreta, trabaja. Muy pocas veces usted ve un buey que se revolucione y que se enoje, ¿verdad? Hace su trabajo. Por eso compara a Jesús con el buey, porque la mansedumbre, el dar el servicio. Alvarito, el que sigue. El énfasis
en Marcos, que fue escrito para los romanos, que el símbolo es el buey, que Jesús es el siervo y que tiene solamente un 7% de exclusividad. Solamente un 7% no está en el resto de los evangelios. En esta mañana quiero ir terminando. Me hubiera gustado hacerlo más largo, pero sé que ya es tarde. Pero sí, hermano, lo motivo para que usted esté pendiente. Vamos a tener estudios bíblicos, vamos a estar aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo. Y gloria a Dios porque cada día podemos mejorar, porque cada día aprendemos y somos mejores. La iglesia no se puede conformar solamente con lo que escucha un domingo, no se puede conformar solamente con decir soy cristiano y ya. Tenemos que abrir el panorama. Para entender la Biblia muchas veces ocupamos saber ciertas cosas. Usted dirá, bueno, el mensaje de hoy no me llegó porque no me habló de mi carácter, no me habló de cómo tengo que comportarme. Pero espero que le sirva para cuando usted coja su Biblia y lea el Evangelio, sepa por qué usted está leyendo esa parte de esa manera. Entienda por qué el escritor, el Espíritu le reveló lo que le reveló. Que no fue por casualidad. No es que hay errores, no es que uno escribe una cosa y el otro otra cosa. La revelación del Espíritu está ahí y la simbología está ahí. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias por la bendición de dejarnos estar aquí. Señor, te entrego tu iglesia, entrego mi vida, Señor. Te bendigo y te adoro, Señor. Señor, llévanos a mejores lugares, Señor. Enséñanos y haz que tu iglesia prospere, Señor, en bendición con tu palabra, Señor, para que podamos ser mejores, que podamos mejorar, Señor, en nuestra sabiduría en ti. Te doy gracias, Señor. Amén. Vamos a tener a los niños y los hombres. Al final se nos quedan los hombres porque ya el domingo